¿Qué tal? Vamos a hacer una serie de videos instructivos para evacuar todo tipo de dudas sobre las circunstancias básicas en ventilación mecánica. Vamos a usar un paciente, vamos a simular un paciente de sexo masculino de 56 kilos de peso teórico calculado según talla y vamos a ventilarlo a 8 mililitros kilo. Este paciente no posee ningún tipo de enfermedad respiratoria, por ejemplo, puede ser un paciente en posoperatorio. Tiene una complacencia tóraco-pulmonar cercana a lo normal. Este prototipo de paciente es con el cual nos vamos a manejar para hacer toda clase de simulación. Vamos a usar el simulador del Neumovent Graph Advanced y vamos a ventilar a este paciente en diferentes modalidades y la idea es poder evacuar todas las dudas y que después de ver esta presentación podamos discutir en el foro todas las inquietudes que se presenten. Comencemos. Empezar esta serie de instructivos de repaso sobre ventilación mecánica recordando algunos conceptos básicos. En el respirador que tenemos en la mayoría de los cuidados intensivos de la provincia es el Neumovent Graph. En este caso es el Graph Advanced. Y lo primero que nos solicita cuando encendemos el respirador es que confirmemos si tenemos un sistema de humidificador activo o pasivo. En este caso vamos a simular un paciente con un humidificador activo. Secundariamente nos va a pedir que ocluyamos la PSNI y lo que va a hacer el sistema es medir volumen comprensible y ver si hay existencia de fugas. Vamos a dar OK en humidificador activo y vamos a empezar el test de volumen comprensible. Pasó el test. Vamos a realizar la ventilación mecánica de un paciente masculino de un peso teórico de 56 kilos y lo vamos a ventilar a 8 mililitros kilo. Entonces, comencemos con los modos limitados por volumen. 8 mililitros kilos para ese peso son 450 mililitros, entonces vamos a setear el volumen en 450. Vamos a poner una frecuencia respiratoria de 10, pero solo con fines de que podamos observar los fenómenos en las pantallas y los gráficos. Ya les voy a hacer un comentario sobre el tiempo inspiratorio. Recuerden que el tiempo inspiratorio normal va entre 0,7 y 1,2 segundos. Una PIP estándar entre 5 y 7. Este paciente no tiene problema de oxigenación, así que con 50 de FIO estamos bien, pero uno podría empezar con 100 e ir descendiendo. Y vamos a decidir nuestro trigger, nuestra variable de fase, primera variable de fase, si será por flujo. En este caso deberá robar 3 litros por minuto para desencadenar el trigger, o podemos hacerlo por presión. Es indistinto y dijimos que no tiene relevancia clínica. Yo estoy acostumbrado a ponerlo por presión, es costumbre, y siempre de manera que el paciente haga el menor esfuerzo posible. Tenemos programado así nuestra ventilación inicial, así que comenzamos a ventilar. Voy a cambiar la interfaz gráfica para que podamos apreciar mejor todos los fenómenos. Vamos a modificar un poco para poder. Entonces, así quedó ventilado nuestro paciente. Vamos a analizar primero las variables de fase en este modo. El trigger, ya dijimos que lo seteamos por presión, porque así lo decidimos, pero por flujo hubiese sido posible también. Y ustedes pueden ver la deflexión negativa que genera el paciente para desencadenar el trigger. Posteriormente, la variable límite, si recuerdan, es aquella variable que no puede ser superada. En los casos de los modos limitados por volumen, la variable límite es el flujo. El flujo va a permanecer constante, siempre que el volumen no se modifique, siempre que los tiempos no se modifiquen o el patrón o morfología de la onda de flujo no se modifique. Este flujo va a permanecer siempre igual. El ciclado, el pasaje de inspiración hacia expiración,
va a suceder cuando estos 450 mililitros hayan sido entregados. Y la variable base, en este caso, como en todos, es PIP. La variable base y la variable trigger están íntimamente relacionadas. La base se considera el 0 para el respirador. Y si el trigger está seteado en -1, esto quiere decir que el paciente deberá realizar un esfuerzo que descienda la presión de 5 hacia 4. Y cuando el respirador detecte ese descenso, es cuando va a ofrecer un ciclo respiratorio. Entonces tenemos definidas nuestras variables. Vamos a hacer algunas salvedades. Empecemos con el patrón de flujo. En este caso, el patrón de flujo es desacelerado. Eso implica que tiene un pico flujo y empieza a desacelerarse progresivamente hasta llegar a 0. En este caso, el pico flujo son 52 litros por minuto. Esto lo que genera es una entrega rápida de gas al paciente, lo que suele saciar la disnea si es que la tuviese. Si nosotros cambiamos el patrón de flujo a un flujo constante u onda cuadrada, lo que vamos a hacer es tener un flujo de idéntica velocidad de principio a fin. Si no modifico los volúmenes y no modifico el tiempo, solo el hecho de cambiar el patrón de flujo, vamos a pasarlo a onda constante, va a generar un descenso del flujo, porque como la velocidad es idéntica de principio a fin, los flujos para mantener el mismo tiempo van a tener que bajar. Y de 52 litros pasamos a 26 litros. Entonces, los flujos constantes pueden utilizarse, los pacientes los toleran bien, son ideales para medir mecánica respiratoria, pero generan menos velocidad de flujo. Entonces, algunos pacientes con sed de aire podrían sentirse incómodos. Vamos a dejarlo en forma de flujo constante porque ahora vamos a hacer mediciones de mecánica. Antes de eso vamos a seguir hablando un poquito de flujo. Dijimos que la variable límite es el flujo, pero nosotros no lo programamos. En realidad, lo programamos en forma indirecta. Si programamos volumen y programamos tiempo, el volumen en el tiempo es flujo. Entonces, si quiero ingresar 450 mililitros en un segundo, con esta morfología constante, lo haré a 29 litros por minuto. Si el tiempo lo desciendo, lo bajo, por ejemplo, a 0,8 segundos, al pasar la misma cantidad de volumen en menos tiempo, van a pasar dos cosas. Las presiones van a aumentar y los flujos se van a acelerar. Pero con esta programación, el flujo va a ser siempre igual, sin importar el esfuerzo que haga el paciente. Entonces pasamos de 29 litros por minuto a un flujo de 36 litros por minuto. Entonces, si programamos el flujo, lo hacemos en forma indirecta, modificando tiempos y modificando volúmenes. Entonces, siempre que se tenga volumen, tiempo y morfología de la onda, observen el impacto en el flujo y si este flujo es suficiente para saciar las demandas de nuestro paciente. Vamos a volver a poner un segundo de tiempo inspiratorio porque nos facilita los cálculos de mecánica. Entonces, hasta aquí quedó comprendida estas variables. Si yo puedo controlar los volúmenes y los flujos, deberé monitorizar las presiones. En este caso, voy a monitorizar presión pico, ¿sí?, que es la presión de distensión de todo el sistema, y voy a monitorizar presión estática. La presión estática la voy a observar generando una pausa durante inspiración. Es decir, voy a poner el sistema en situación estática, sin flujo. Van a poder observar cuando apretamos el botón de pausa, que deberemos hacerlo coincidir durante la inspiración, van a observar que la onda de flujo se queda en 0
y que durante la inspiración hay una meseta. Por eso se llama presión plató, presión meseta o presión estática. Y vamos a poder observar en esta zona el valor de presión estática. Vamos a intentarlo. Comprimimos, sostenemos, se puede observar la meseta, 2 segundos, vimos la ausencia de flujo, vimos la meseta y tiene 16 de presión plató, 18 de presión pico, una diferencia pico-plató más que normal. Si ya tengo la presión plató de 16 y tengo la PIP de 5, la diferencia entre plató y PIP es la dry pressure. Este paciente tiene una presión de trabajo de 11 centímetros de agua. 16 menos 5. Recuerden que la presión de trabajo no debe superar los 14-15 centímetros de agua para evitar injuria pulmonar. Y para calcular complacencia estática es la diferencia de volumen sobre las diferencias de presiones. El volumen lo tengo, son 450 mililitros. Y la diferencia de presiones, plató menos PIP, la acabo de calcular. 450 dividido 11, este paciente tiene 45 mililitros por centímetro de agua de complacencia. O sea que tiene una complacencia bastante aceptable, bastante normal. Recuerden que lo normal para un paciente no ventilado es entre 50 y 60. Entonces, pudimos definir presión pico, pudimos definir presión plató, vimos las características de los flujos, vimos cómo calcular la presión de trabajo o la driving pressure, calculamos complacencia y vimos cómo hacer una pausa inspiratoria en los diferentes patrones de flujo. Lo que vamos a hacer ahora es a este mismo paciente ventilarlo en un modo limitado por presión. Vamos a cambiar de modo, vamos a elegir modo limitado por presión, ¿sí? Y vamos a empezar, por ejemplo, ¿sí?, con 15 de presión, un segundo de tiempo inspiratorio. Vamos a dejar siempre la frecuencia respiratoria en 10, una PIP de 5 y el trigger como lo habíamos dejado. Y ponemos OK. Vemos que inmediatamente cambió a modo limitado por presión y la morfología de flujo cambió a desacelerado. Presión solo tiene morfología desacelerada. Vieron que aquí no me da para elegir morfología o patrón de flujo. Y la morfología de la onda de presión también cambió. Pero ahora podemos observar que con 15 centímetros de agua, nuestro paciente moviliza 470 mililitros. Y aquí el volumen va a cambiar respiración tras respiración. Lo que tenemos que tener presente es que aquí nosotros decidimos la driving pressure o la presión de trabajo. Como las presiones se programan sobre PIP, tengo 5 de PIP y 15 de presión control, la presión máxima en la vía aérea va a ser 20 y va a ser siempre 20. Si quiero definir las variables de fase, el trigger lo tengo en menos 1 centímetro de agua, un trigger por presión. La variable límite es la presión en la vía aérea, no la vamos a poder superar. El ciclado aquí sí es por tiempo, 1 segundo, y cuando termine ese segundo va a pasar a expiración y la base es PIP. Algunas cosas que sí tenemos que tener en cuenta en nuestros pacientes. Aquí los flujos sí van a cambiar dependiendo del esfuerzo que realice nuestro paciente. Aquí ven un flujo de 73 litros. Ven que son flujos mucho más altos que los volúmenes. Por eso los modos por presión a veces hacían mucho mejor la disnea. Y si este paciente simulamos un esfuerzo un poco más intenso, ¿sí?, vamos a ver qué impacto tiene eso en los flujos.
El paciente hizo un movimiento diafragmático más intenso y para sostener los 20 centímetros de presión, los flujos tuvieron que acelerarse. Podemos hacer lo mismo si bajamos el esfuerzo inspiratorio del paciente, tiene un diafragma menos activo, van a ver que los flujos se desaceleran. Ahí tienen bastante menos flujo. Y todo esto tiene impacto en los volúmenes. ¿Cómo podemos modificar los volúmenes en modo limitado por presión? Yo quiero que mi paciente ventile 8 mililitros kilo, es decir, 450 mililitros. ¿Sí? Va a depender mucho del esfuerzo inspiratorio. Nuestro paciente tenía un esfuerzo inspiratorio moderado, normal, que le generaba esos cerca de 70 litros por minuto de flujo y 470 de volumen, que es más o menos lo que deseábamos. Podemos jugar con varias variables. Una de ellas es el rise time. El rise time es el tiempo de presurización. Rise time muy aplanados me van a generar tiempos de presurizaciones lentos y ustedes van a ver cómo la onda se va a presurizar lentamente. Entonces tarda en presurizar y eso puede generar flujos más lentos y un impacto en menor volúmenes. Cayeron los volúmenes, pasaron de 470 a 350 y cayeron los flujos. La realidad es que si decido ventilar por presión es porque seguramente estoy necesitando flujos altos. Entonces, en general, el rise time lo seteamos lo más vertical posible. Eso va a generar flujos más acelerados y volúmenes más altos. Y la morfología de la onda de presión van a ver que es lo más cuadradita posible, que es lo ideal. Subió el flujo a 100 litros por minuto y está movilizando 570 mililitros. Y lo único que hice es modificar el tiempo de presurización. Entonces, solo modificando el tiempo de presurización van a poder tener impacto en los volúmenes. Otra opción para impactar en los volúmenes trabajando en presión control es modificar el tiempo. Si acorto el tiempo inspiratorio, vamos a cambiar la escala de esto. Si acorto el tiempo inspiratorio, vamos a poner, por ejemplo, vamos a llevarlo al extremo, a 0,7 segundos. Voy a tener menor tiempo de presurización de la vía aérea y esos 590 mililitros van a caer. ¿Sí? 560. ¿Sí? Lo que no se modifica o lo que se modifica ventilación tras ventilación son los diferentes flujos. Entonces, modificando los tiempos, voy a poder impactar también en los volúmenes que deseo. Pero sin lugar a duda, el impacto más importante lo voy a tener modificando las presiones. En este caso, 580 es demasiado, así que voy a bajar la presión quizás a 11 y voy a ver si eso es adecuado para los 8 mililitros kilo o los 450 de volumen que deseo. Empiezan a caer y me estoy acercando a mi meta. Por supuesto, cualquier cambio en la impedancia del sistema respiratorio de mi paciente va a generar cambio en estos volúmenes. Por eso este método necesita mucho monitoreo. Y si vuelvo a poner el tiempo inspiratorio en 1 segundo, como lo tenía inicialmente, posiblemente estos 450 o 470 mililitros, ¿sí?, puedan subir un poquito más. Entonces, modificando los tiempos, modificando las presiones y modificando el rise time, voy a tener impacto en los volúmenes trabajando con la presión. Y lo que tiene de positivo
trabajar con los modos limitados por presión es que la driving pressure la conozco, es la presión control, 11/5, es decir, tiene 16 de presión en la vía aérea, tiene 11 de presión de trabajo. Y yo sé que nunca voy a superar una presión control de 15 porque esa presión de trabajo puede ser deleteria para el pulmón. Le va a permitir a mi paciente modificar los flujos según los esfuerzos inspiratorios que él haga. Y tendré que monitorizar muy de cerca que los volúmenes estén cerca de mi objetivo. Entonces tiene muchas buenas prestaciones los modos limitados por presión. Ahora lo que vamos a hacer es a esta misma paciente la vamos a ventilar en presión de soporte. Vamos a cambiar el modo a presión de soporte. Le vamos a poner inicialmente un soporte de 10 con un parámetro de ciclado del 25% del pico flujo máximo, PIB de 5, y como verán aquí no tengo frecuencia respiratoria porque esto es un modo parcial. Me pide que programe un modo de respaldo de backup, que en este caso está programado en volumen control, siempre hay que corroborarlo, y comenzamos a ventilar, ¿sí?, en modo presión de soporte. Vamos a activar un poquito más el diafragma de nuestro paciente. Con 10 de presión de soporte no estoy logrando los volúmenes deseados. Entonces, lo mismo que los modos limitados por presión control. Puedo modificar el rise time y acelerarlo, ¿sí? Está ahí al máximo, ¿sí? Y me acerco un poquito más. Pero puedo trabajar mucho con el parámetro de ciclado. Esto lo van a escuchar como trigger off, ciclado expiratorio o trigger expiratorio o sensibilidad expiratoria. Lo van a escuchar con todos esos sinónimos. Si ustedes observan, el pico flujo aquí es cercano a 100 litros por minuto, 104. Varía como cualquier modo por presión, de respiración a respiración. Y cuando esos 100 litros caigan al 25%, en este caso de 100, que es 25, va a ciclar. Si yo deseo aumentar los volúmenes, puedo intentar impactar en los tiempos inspiratorios. Entonces, lo vamos a exagerar y vamos a poner que cicle al 5%. Es decir, el 5% de 100 es 5. Entonces va a caer mucho más, va a tener más tiempo inspiratorio y los volúmenes inmediatamente van a aumentar. Es decir, no voy a manejar el tiempo inspiratorio, pero con el parámetro de ciclado en presión de soporte voy a permitir que mi paciente sean todos sus tiempos más largos o más breves. Por ejemplo, en un paciente obstructivo, en un paciente POC, los tiempos inspiratorios largos no son convenientes. Entonces, por ejemplo, si quiero destetar un paciente POC en un modo de soporte, podré poner el parámetro de ciclado, ¿sí?, mucho más alto, o si ustedes quieren hasta el 50%. Y van a ver que los tiempos inspiratorios se acortan mucho. Pero por supuesto, esto tiene impacto en los volúmenes que genero. ¿Sí? Estaba generando 550 mililitros, bajé a 400. Y los tiempos inspiratorios son mucho más breves. Pero le va a permitir a mi paciente POC expirar. Si repasamos las variables de fase en este modo, tenemos el trigger, en este caso, ¿sí?, es por presión, 1 centímetro de agua negativo. La variable límite es la presión, ¿sí?, 10 centímetros de agua más 5 son 15 centímetros de agua en la vía aérea. Y el ciclado es un porcentaje del flujo inicial, que dentro de los parámetros fisiológicos es entre el 20 y el 25%, pero podré modificarlo según las características de nuestro paciente. Como conclusión, sobre los modos limitados por volumen,
podemos decir que está claro que el operador decide cuál es el volumen a utilizar. Los flujos van a permanecer siempre iguales, no van a variar, por eso son la determinante o la variable límite. Y para impactar o decidir los flujos, voy a modificar los volúmenes, el tiempo inspiratorio, la morfología o el patrón de flujo. El único problema que podríamos encontrar en este modo es que si el paciente cambia su demanda ventilatoria y requiere más flujo, por ejemplo, si tiene fiebre, dolor, ansiedad, los flujos pueden serle insuficientes y el paciente va a estar incómodo. O al revés, si el paciente está bajo sedación o con sueño fisiológico, los flujos pueden ser excesivos y eso también da sincronías. Si decido ventilar por volumen, habrá que monitorizar las presiones, presión pico, presión estática, complacencia estática y ver todas las características mecánicas del sistema. Volumen control es sin duda el modo más usado en todo el mundo. Por presión, en presión control vamos a decidir las presiones y la presión de trabajo también la vamos a decidir, por lo cual este modo es bastante protectivo en ese aspecto. Los flujos y los volúmenes van a variar según los tiempos que programe, el rise time y la demanda ventilatoria del paciente. Un paciente con mayor actividad diafragmática se le va a ofrecer más flujo y con menor actividad diafragmática menos flujo. Eso hace que este modo sea muy confortable. Habrá que monitorizar de cerca los volúmenes generados, porque si la impedancia del sistema cambia, por ejemplo, cambia en términos de resistencias. Hay obstrucción parcial del tubo por secreciones, o el paciente muerde el tubo, ¿sí? Los volúmenes van a caer. O hay broncoespasmo. O cambia en términos de complacencias. Si mi paciente tiene ascitis, tiene hipertensión abdominal, tiene un neumotórax o tiene un distrés respiratorio, bueno, todo esto también va a generar que los volúmenes sean menores para esa presión programada. Y el modo por presión es ideal en muchos aspectos. Primero, los flujos se adaptan a las necesidades del paciente. Más actividad diafragmática, más flujo, menos actividad diafragmática, menos flujo. También va a depender del rise time y de la presión que programe. Pero no solo los flujos se adaptan a lo que el paciente quiere, sino los tiempos inspiratorios se adaptan a lo que el paciente quiere. Si tengo un flujo más alto porque mi paciente activa más el diafragma, el tiempo inspiratorio será más prolongado. Y a la inversa, podré acortar todos los tiempos inspiratorios en general o prolongar todos los tiempos inspiratorios modificando el parámetro de ciclado. Pero en definitiva el tiempo inspiratorio va a depender de cuánto esfuerzo haga el paciente, porque eso va a determinar el pico flujo y una caída al porcentaje de ese pico flujo va a determinar el tiempo inspiratorio. Por eso este modo suele ser el más confortable para los pacientes, pero no podemos usarlo porque es un modo parcial en aquellos pacientes que no tengan drive o actividad diafragmática. Como conclusión final, quiero dejar claro que no hay demostrado que ningún modo sea superior a otro. No necesariamente un modo es mejor que otro. ¿Qué modo vamos a usar? Hay que combinar dos circunstancias. Se debe usar el modo con el cual el operador tenga más experiencia y sepa controlarlo y usarlo adecuadamente. Y aquel modo con el que el paciente esté más confortable, evitando así, por ejemplo, el uso indebido de sedación. Entonces, reuniendo estas dos características, puedo usar cualquiera de los modos, ya sea limitados por volumen o limitados por presión en forma indistinta. Muchas gracias.